Buenos días. El tema que se abordará en la presentación es la tuberculosis y los determinantes sociales que están involucrados en el tratamiento y diagnóstico de esta enfermedad. Nuestro grupo está conformado por Andrés Sánchez, Sarita Santa, Daniela Trujillo, Miguel Vargas y Daniela Ramírez. La tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable causada por una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis. Es una infección que afecta principalmente los pulmones, pero que también puede afectar otros órganos como el cerebro, huesos, piel, riñones y entre otros. Esta bacteria se transmite por vía respiratoria, de persona a persona. Cuando una persona con enfermedad activa sin tratamiento tose, estornuda o habla, otra se infectará. Se presenta usualmente tos y flemas por más de 15 días, que puede estar acompañada por fiebre, pérdida de peso o sudoración en las noches. Esta enfermedad persiste como una de las 10 primeras causadas de morbimortalidad en la población mundial. De hecho, acorde a los últimos datos del Informe Global de Tuberculosis de la OMS, para el año 2020 existió una disminución en el reporte de casos de tuberculosis en el mundo, con incremento en los fallecimientos y dificultades para el seguimiento al tratamiento, con brechas desde el acceso a los sistemas de salud y de las condiciones de vida a nivel social y económico. La tasa de mortalidad para el año 2020 en el mundo fue 31 por cada 100.000 habitantes. La incidencia de la tuberculosis en el año 2020 fue de 189 casos por cada 100.000 habitantes. En Colombia, en el año 2020, se reportaron al Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis un total de 12.582 casos, con una disminución comparativa del 19.2% con relación al año anterior. En cuanto a mortalidad, se reportó una disminución a expensas de la reducción de casos, pasando de una tasa de 2.1 casos por cada 100.000 habitantes en 2019 a una tasa de 1,93 casos por cada 100.000 habitantes en el 2020. En el año 2020 se reportó que las entidades territoriales de mayor carga de casos y que concentran el 75% son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, entre otras. Y las entidades territoriales que concentran un número menor de casos son Boyacá, Bolívar y Sucre. Es necesario aclarar que los departamentos que presentan menos del 25% de la carga total son zonas territoriales rurales o rurales dispersos, con bajo acceso a tecnologías de diagnóstico molecular en Colombia y de acceso a los servicios de salud, por cuanto son entidades objeto de mejora en el diagnóstico. Para el análisis realizado se tomó el departamento de Antioquia como una de las entidades territoriales con mayor carga de casos de tuberculosis y Boyacá como el departamento con menor reporte de casos, teniendo en cuenta como resultado que el 21% de la población de antioqueños presentaba tuberculosis, mientras que en el caso de Boyacá hubo un 0,6% de casos reportados con respecto a la población total. Tomando como referencia el reporte del año 2019, hubo una letalidad en la tuberculosis para el país del 12.5%, con un incremento comparativo con la reportada del 12.3% en el año 2018. Las entidades territoriales que presentan una letalidad superior al 15% fueron Boyacá y Amazonas, a diferencia del departamento de Antioquia, en donde la letalidad está cerca del 5%. De acuerdo a la OMS, un determinante social en salud es la circunstancia en la que la persona nace, crece, trabaja, vive y envejece. Incluye el conjunto más amplio de las fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Ahora, los determinantes sociales pertinentes para evaluar la tuberculosis son el sexo y la edad, las condiciones socioeconómicas y las poblaciones afectadas. En cuanto al sexo y la edad, se reportó que el grupo entre 25 y 34 años representó el 22,8% del total de casos de tuberculosis, seguido por los mayores de 65 años con un 18,6% y un 2,6% en niños y niñas menores de 15 años. Se destaca que en el grupo entre 5 a 14 años se presentó un mayor número de casos en niñas con relación a los niños, mientras que en el resto de los grupos de edades se concentró predominantemente en el sexo masculino. Se reportó un índice de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema mayor en el departamento de Boyacá frente al departamento de Antioquia. Sin embargo, el índice de pobreza multidimensional fue mayor por un 3% en Antioquia que en Boyacá, lo que hace referencia a una medición de pobreza que refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas de pobreza al mismo tiempo en el área como educación, salud, entre otros. Entre los casos de tuberculosis del país se observó una alta proporción en casos de tuberculosis en indígenas migrantes privados de la libertad en el departamento de Boyacá.
Por otra parte, en el departamento de Antioquia, la mayor proporción de casos de tuberculosis se presentó en habitantes de calle. Los determinantes del sistema de salud permiten para evaluar la tuberculosis son cobertura de salud, tratamiento para la tuberculosis y red de laboratorios. Para diciembre de 2020, la base de datos única de afiliados indicó que el 97.9% de población del país, sin contar afiliados de fuerzas militares y Policía Nacional, se encuentra afiliado a un sistema de salud. Con respecto al departamento de Antioquia y Boyacá, ambos cuentan con una cobertura mayor al 90%, pero se puede ver que el departamento de Antioquia tiene una mayor afiliación en el régimen contributivo, con un 60.48%. Mientras que en el departamento de Boyacá se tiene una mayor afiliación en el régimen subsidiado, con un 72.30%. Evaluación resultados del tratamiento de casos de tuberculosis según entidades territoriales nuevos y recaídas para el año 2019. Se puede ver que hay un mayor porcentaje de casos de éxitos en Antioquia con un 79.50% y un porcentaje más alto de fallecidos en el departamento de Boyacá con un 18.40%. Por otro lado, en Antioquia se reporta un mayor porcentaje en la pérdida en el seguimiento, lo cual puede indicar que Antioquia tiene un mejor sistema de recolección de datos. En esta gráfica se muestra la cobertura de vaciloscopia, el cultivo y las pruebas de sensibilidad a fármacos de primera y segunda línea en Antioquia. Y en esta cabe destacar que para el año 2016 la cobertura de evaluación externa de desempeño indirecta de la vaciloscopia en Antioquia fue del 72%. Se evaluaron 3.843 láminas con error de lectura de un 0.7%, al contrario de la gobernación de Boyacá, que informó que la prueba diagnóstica con la mayor realización de la vaciloscopia. No obstante, se aumentó el uso de la prueba molecular, considerando que el departamento no tiene red para las pruebas de vaciloscopia. Finalmente, queremos mencionar que la tuberculosis es una de las enfermedades con más tasa de morbilidad en el mundo. En el caso de Colombia, aún se siguen presentando muchos casos. Sin embargo, gracias al Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, se ha visto una reducción notoria en los casos. El departamento con mayor carga en tuberculosis encontramos Antioquia y en el caso contrario de las entidades territoriales con menor número de casos de tuberculosis a Boyacá. Como se ha podido comprobar, los determinantes sociales tienen un impacto en el aumento o disminución de los casos de tuberculosis, al igual que del número de defunciones. Entre los más relevantes encontramos el nivel socioeconómico, acceso a la salud y migrantes. El departamento de Boyacá presentó un índice de pobreza mayor al de Antioquia. Este factor puede aumentar la susceptibilidad a la tuberculosis, ya que a menudo las personas tienen acceso limitado a la atención médica y a los recursos necesarios para prevenir y tratar la enfermedad. Por lo tanto, es importante abordar la enfermedad desde una perspectiva justicia social, promoviendo políticas que beneficien a este sector vulnerable. Es necesario generar acciones que permitan identificar realmente la situación de la tuberculosis en cada zona del país, fortaleciendo las estrategias de búsqueda, captación y detección de los casos. Además, generar actualizaciones de datos para evidenciar si el plan de acción está siendo aplicado.